Jornada de actualización, gerencia y administración hospitalaria en Bolivia, a cargo del Dr. Mauricio Ferrufino Sosa. ¿De dónde nació? ¿Cuál es el fundamento legal que sustenta para poder administrar y gerenciar en el sistema de salud? Muchas veces pensamos que solamente son determinaciones hormonales, podemos definirla, o políticas, también podemos definirlas, pero nunca nos vamos al tema técnico. El tema técnico tiene fundamentos legales, fundamentos administrativos y fundamentos de cómo es una situación en salud en un determinado lugar. Entonces, tenemos tres variables que son importantes, que siempre las tenemos que tomar en cuenta. Para gerenciar, tenemos que tener un escenario técnico, que es toda la situación en salud en la que nos encontramos. Un tema administrativo, que es todo presupuesto, que es el tema de programación, planificación, ejecución presupuestaria. Y un tema legal, que son los fundamentos por los cuales enmarcamos toda esa gestión para valernos de todo lo que son las normativas, leyes y reglamentos que hay en el sistema de salud a nivel nacional. Entonces, hoy día veremos el tema de cuáles son esas normas desde la Constitución Política del Estado hasta los diferentes reglamentos que se encuentran y leyes y códigos que hay dentro del sistema de salud en Bolivia. Bien, para eso vamos a empezar con el tema de la Constitución. La Constitución ya nos viene expresando qué es lo que tenemos que hacer de aquí, de este documento para adelante, y de este documento se van a ir desprendiendo otros más que van a ayudar a que nosotros podamos entender cómo está conformado este sistema integral de salud, cómo está conformadas las redes, las gerencias de red, cómo está conformado el modelo de gestión hospitalario y cuáles son las complejidades que se encuentran en este sistema, ya sea el primero, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución Política del Estado? Fijémonos. Base de la legislación para la gerencia y administración en salud. Ese título lo pusimos porque tenemos un cimiento, una base de donde nace todo lo que son los reglamentos, leyes y normativas que nos van a regir, fiscalizar para la administración y gerencia en salud. Y aquí vamos con el documento madre, que es la Constitución Política del Estado. Dentro del capítulo segundo vemos principios, valores y fines del Estado. Y en el artículo 6, apartado 5, dice garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y el trabajo. Entonces ya desde la Constitución Política del Estado nos dice que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud a los bolivianos y bolivianas. Entre los derechos fundamentales y garantías, toda persona, en el artículo 15 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufre tratos crueles, inhumanos y degradaciones y humillantes. No existe la pena de muerte. Entonces, vemos aquí también que ya nos muestra que la salud es integral, que no solamente es la enfermedad, que sino también van otras variables que van a encerrar a lo que es el concepto de salud e enfermedad. Dentro de los derechos fundamentales, en el artículo 18, decimos, vuelven a repetir, todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Y aquí también habla ya del sistema único de salud, que será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y controles sociales. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia, corresponsabilidad
y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. ¿Qué significa esto? Que el sistema de salud tiene que estar fiscalizado tanto por las alcaldías, la gobernación y el Estado. Son los tres escenarios y los tres poderes que tienen la rectoría de hacer la fiscalización en los diferentes niveles de atención en el sistema de salud, en las redes de salud y los diferentes establecimientos que hay en el país. Entonces, vamos viendo con el transcurso de la diapositiva que la Constitución Política del Estado ya nos está ordenando y obligando tanto al Estado como también a las personas a tener una obligación con relación a el sistema de salud. Bien, dentro de los derechos a la salud y la seguridad social, que esto también es importante que lo vayamos viendo, en el artículo 35, el Estado en todos sus niveles protegerá en todos sus niveles. ¿Qué significa eso en todos sus niveles? Tanto el Estado como máximo nivel, las gobernaciones y las alcaldías tienen que promover políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Fíjense que está hablando ya de políticas públicas. Y estas políticas públicas siempre tienen un sustento de una situación en la que se encuentra la salud en la población o en el lugar donde estamos ejerciendo alguna función pública. ¿Ya? Entonces, dicen que las autoridades, este artículo 26 lo podemos ver que es sencillo, pero tiene una repercusión de una obligación, de una responsabilidad en el manejo del sistema. Porque dice que tenemos que promover políticas públicas. ¿Qué significa eso? Que al promover las políticas tienen que tener un justificativo, tienen que tener un sustento, una base para que puedan nacer estas políticas. Y al hablar de política significa sistema, significa redes de salud, significa complejidad por establecimientos de salud y también los modelos de gestión, la caracterización, la habilitación, la acreditación y los diferentes valores que hay dentro de las normativas en el sistema de salud. Entonces, fíjense que ya aquí en el artículo 25 nos está obligando a todos los funcionarios que ejercemos a todos los funcionarios públicos que ejercemos dentro del sistema de salud, crear políticas públicas que ayuden a orientar una calidad de vida. Orientar una calidad de vida. Entonces, fijémonos lo importante que es este artículo. El sistema de salud es único e incluye medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Interesante. Medicina tradicional. Muchos de nosotros no le damos mucha importancia porque pensamos que la medicina tradicional es algo que no nos puede ayudar al bienestar y a la calidad de vida. La medicina tradicional es un apoyo a la ciencia, a lo científico, a lo que ya se tiene con la medicina basada en la evidencia, con los diferentes estudios que hay en el mundo. Pero es un apoyo más que tenemos dentro del sistema de salud que nos va a ayudar a manejar de mejor forma las diferentes capacidades de ideologías, también de costumbres culturales que hay dentro de un espacio, de un territorio. Entonces, la medicina tradicional es importante porque muchas veces esas costumbres culturales nos ayuda con la medicina tradicional a poder llegar al fondo o al corazón de esas culturas para que puedan entender lo científico y lo que es la medicina en sí. Entonces, por eso es plurinacional. Nuestro sistema es plurinacional porque tiene diferentes ideologías, diferentes culturas, diferentes políticas. Entonces, la medicina tradicional,
para poder llegar a esos lugares donde probablemente no se crea en la ciencia, mediante este instrumento podamos podamos concientizar estos espacios que muchas veces son difíciles de poder entrar con la promoción y prevención y lo que significa la medicina en sí. Entonces es un instrumento importante que muchas veces lo hacemos a un lado pensando de que no nos sirve de nada. Pero hoy en día ya la Organización Panamericana de la Salud ha sacado estudios importantísimos que ya están en una fase de aprobación donde vamos a ver cómo la ciencia va a empezar a tomar el tema de la medicina tradicional, ¿ya? Entonces, probablemente nosotros estemos en pañales todavía, probablemente nosotros todavía no tenemos ese conocimiento que se tiene ya con estudios científicos, donde ya la medicina basada en la evidencia está dando resultados y el sistema de salud va a tener una nueva era con el tema de la medicina tradicional y que va a ser importante para que podamos también acompañar a esas enfermedades. Bien, en el artículo 36 dice que el Estado debe garantizar el acceso al Seguro Universal de Salud. Ese es un tema que le vamos a hacer un paréntesis porque tiene mucho conflicto. Tal vez necesitemos hablar de solamente el Seguro Único de Salud o el Seguro Universal de Salud, que es el SUS, en una clase específica para que veamos cómo se creó, cómo fue evolucionando en el tiempo, qué presupuestos se utilizaron, cómo se inició, ahora cómo está organizado, qué coberturas tiene. Es bastante amplio, que probablemente nosotros lo tengamos de manera superficial y digamos esto no sirve, pero en realidad el sistema, el SUS, sí nos está dando un beneficio para aquellas personas de escasos recursos y que no tienen acceso a la salud, pero que necesitamos tener mayor estructura, mayor recurso, mayor modelo de gestión, mayor organización y podamos brindar esa atención que tanto lo necesitan las personas de escasos recursos. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y lo regulará mediante la ley, que más adelante vamos a ver cuáles son esas leyes, cuáles son esos códigos, cuáles son esos reglamentos, cuáles son esas normativas, cuáles son esos protocolos. Si se van dando cuenta, nosotros tenemos una legislación que está vigente, que no esté actualizada, que a muchos no nos parezca porque faltan algunas variables o algunos detalles para poder tenerlo en grande, esas normativas, es otro tema. Pero de que sí la tenemos, la tenemos. Y se dicen los estudios que se han hecho a nivel nacional que el cumplimiento de estas leyes y normativas del sistema de salud en Bolivia es aproximadamente de un 45 a 53%. O sea que el sistema de salud no está cumpliendo con estas que son normativas que todavía no son complejas, que no están a la vanguardia como se encuentran en otros países, que no ha sufrido una actualización a estos documentos, que en los últimos años son pocos los documentos que se han actualizado sobre las normativas del sistema de salud, pero a pesar de eso, que son de años atrás, no los podemos cumplir, porque no son documentos que están exigiendo lo que hay hoy en día en los sistemas y los diferentes modelos de gestión en el mundo. Pero a pesar de eso, no los podemos cumplir. ¿Ya? En el artículo 37 dice, el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Suprema y primera responsabilidad financiera. Esto para las gobernaciones, esto para las alcaldías y esto para el Estado. Estoy mostrando lo que dice la Constitución. No estoy haciendo una crítica si lo cumplen o no lo cumplen, porque ahí vamos a entrar a un escenario político. Pero eso no es el objetivo, sino de mostrar que la documentación que se tiene, de que la Constitución, que es
el documento macro de la legislación ya nos está diciendo que es una función suprema y primera responsabilidad financiera. Qué interesante. Qué importante que sepamos esto. Qué importante si hay personas que trabajan en la alcaldía. Qué importante si hay personas que trabajan en las gobernaciones. Cuando estén haciendo su POA, cuando estén planificando, cuando estén viendo su presupuesto. Tienen que ver que es una función suprema. Con esto nosotros no podemos decir no puedo dirigir presupuesto para salud en un 100% porque mi presupuesto es más para carreteras, parques, jardines y demás. No, es una función suprema y primera responsabilidad financiera. Entonces, nos queda claro. Es integral y se van a dar cuenta que en el Código de Salud, que lo vamos a ver más adelante, habla de agua, habla de nutrición, habla de suelo, habla de higiene y seguridad industrial, habla de un contexto integral, porque la salud no solamente es el paciente, la salud son los factores de riesgo, la salud son las determinantes de salud, la salud es la morbilidad, la salud es la mortalidad, la salud son los indicadores de salud, la salud es también un sistema, la salud es una red, la salud es complejidad, es integral. No solamente vamos a ver salud al paciente. El paciente tiene factores y determinantes, tiene un escenario, tiene un campo, tiene una población que tenemos que estudiar a diferentes contextos para poder llegar por qué se está enfermando ese paciente. Y el Código de Salud lo vamos a ver que lo menciona. Sigamos. Los bienes y servicios en el artículo 38 públicos de la salud son prioridad del Estado y no podrán ser privatizados ni concesionados. Cuando hablamos de Estado, no puede ser privatizado. Y ahí es donde entramos también en las irregularidades, cuando hacemos cobros indebidos, cuando empezamos a cobrar en el sistema público a los pacientes, cuando dirigimos nuestros pacientes a nuestros privados. Entonces, ya tiene, y todo lo que está en la Constitución y no se cumple, tiene un proceso penal o civil. Y dentro de las instituciones, un proceso administrativo. Entonces, vamos viendo que aquí nos está obligando, porque la Constitución es algo que nos obliga a cumplir. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida. Tienen que ser 24/7. En las hospitalizaciones y el tema de los primeros niveles, como está determinado dentro de la normativa. En el artículo 39, el Estado garantiza el servicio de salud pública y reconoce el servicio de salud privado, regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura, el equipamiento, de acuerdo con la ley. Y ahí nos vamos y hacemos un paréntesis. Dice, auditorías médicas. Y cuando pensamos en las auditorías médicas, solo pensamos en el ejercicio, en el ejercicio de la profesión. ¿Qué significa esto? Todo lo que hace el médico, enfermeras, técnicos dentro de la atención en salud. Pero las auditorías no van solamente a eso. No solamente van a evaluar el ejercicio de la profesión, el ejercicio médico, la praxis médica. No solamente va a evaluar eso, también hay auditorías de programa, también hay auditorías de servicio. ¿Qué significa eso? En los programas y en las auditorías de servicio vamos a ver infraestructura, equipamiento, si está cumpliendo o no. Vamos a ver protocolos, lo que es la parte asistencial. Y de ahí también están las auditorías administrativas, que también van a ver la ejecución, van a ver el presupuesto, van a ver si se está cumpliendo con la 181, con la 1178 y las diferentes normativas que tenemos de responsabilidad pública para las compras y demás. Entonces, la auditoría médica no es solamente que va a ver el ejercicio médico, también va a haber infraestructura y equipamiento.
¿Ok? La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica, que es lo que le estaba diciendo. Ahí cuando nosotros pensamos en la auditoría médica, solamente estamos pensando en el ejercicio de la práctica médica. Sancionará acciones. Sancionará, porque no solamente el tema de la mala praxis, está la negligencia médica y hay otros tipos de mala praxis que se tiene, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. En el artículo 40, el Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema público de salud. ¿Qué significa esto? Que es lo que yo le estaba mencionando. Los factores de riesgo y las determinantes en salud son la población. Entonces, esta población va a participar porque se van a hacer encuestas, se van a utilizar diferentes instrumentos que ya están estandarizados a nivel mundial para que lo podamos implementar en un estudio de campo y veamos si todo ese contexto de la salud está bien y lo que está mal, qué es lo que está provocando en la población, en las personas, en los bolivianos y bolivianas. ¿Qué es lo que está provocando de que ese habitante esté sufriendo alguna enfermedad o algún riesgo de factores de riesgo y determinantes en salud? Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿ok? Para ir levantando toda la información que necesitamos, que más adelante lo vamos a convertir en un documento que lo voy a explicar igual. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. El tema de la legislación es bastante amplia, ampulosa. En el artículo 43 de la Constitución también dice que la ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos. Que fíjense aquí, también el tema de trasplante está dentro de la Constitución. Ninguna persona será sometida a intervenciones quirúrgicas, exámenes médicos. Y aquí fíjense esto. Qué importante. La Constitución Política del Estado, en el artículo 44, dice consentimiento. Sin su consentimiento. Y nosotros no le damos importancia al consentimiento informado. Y ya la Constitución, en el artículo 44, dice y habla del consentimiento informado. El consentimiento informado no es un documento que hay que llenar solamente. El consentimiento informado es para interactuar, informar al paciente lo que va a suceder durante algún procedimiento y cuáles son las consecuencias, efectos adversos y qué es lo que puede pasar si ese procedimiento que se hizo no responde. Entonces, el consentimiento se hizo para informar e interactuar con el paciente y que no le quede ninguna duda al momento de firmarlo, que él está consciente y que tiene toda la información de lo que puede suceder. Entonces, fíjense, si no tenemos el consentimiento informado, si no lo hacemos, estamos infringiendo en el artículo 44 de la Constitución, el apartado 1. Estamos infringiendo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa cuando no estamos informando al paciente y estamos haciendo un procedimiento que tal vez no lo quiera el paciente aceptar? Estamos cometiendo un delito y el delito tiene pena y el Código Penal lo dice muy claro. ¿Ok? Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Ahí lo vuelve a informar el consentimiento para que vayamos teniendo bancos de sangre, laboratorios y diferentes procedimientos que se hacen, las transfusiones, todo debería tener un consentimiento informado. Todo, para poder explicar qué es lo que se va a hacer al paciente. ¿Ya? En el artículo 45, todos los bolivianos y las bolivianas tienen derecho a acceder a la seguridad social. Ese también lo dejo entre paréntesis,
Hay mucho por discutir con ese tema. La seguridad social, aquí ya habla de la seguridad social, porque estábamos viendo en la Constitución que hablaba del sector público y del sector privado, que es reconocido por el Estado. Listo. Pero aquí está la seguridad social. Y la seguridad social es específicamente y es obligatorio para todas esas personas que tienen un trabajo de dependencia. ¿Ok? Fíjense, lo vamos a ir viendo. La seguridad social presta bajo los principios de la universalidad, integridad y equidad solidaria, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administraciones corresponden al Estado con control y participación social. Ahora, ¿por qué decimos en algún momento el tema de la seguridad social que es otra isla del sistema y que pareciera que está a la misma altura del Ministerio de Salud y que son dos cabezas que tiene el sistema? En realidad no hay eso. El Ministerio de Salud debería, según la Constitución, ser el ente gestor de todo el sistema. Seguridad social a corto plazo, sector público y sector privado, que son los tres escenarios que se tienen en el sistema de salud. Ahora, de que la seguridad social tiene un ente fiscalizador que es el ASUS, el sector público y el sector privado, que es el SEDE, es otro tema. Pero todo debería estar rectorado, fiscalizado por el Ministerio de Salud. ¿Ok? Bien, el régimen de la seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias, enfermedades catastróficas, maternidad, paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo, discapacidad y necesidades, especies, desempleo y pérdida de empleo, orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte. Fíjense que aquí ya le está dando cuáles son las prestaciones que va a dar la seguridad social a la población que está asegurada de las diferentes empresas, trabajadores que son asalariados y demás. ¿Ok? Entonces, el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal y solidario y equitativo. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura con una visión y práctica intercultural. Gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y postnatales. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados, lo mismo que el sistema público. Entonces, aquí también la Constitución nos habla de esas prohibiciones que se tienen que tener durante la atención. Entonces, fíjense que el Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurar el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales de salud, educación cultural y la reinversión en desarrollo económico productivo. Entonces, dentro de las políticas del Estado está obligatoriamente la distribución de recursos para el sistema de salud. Como lo habíamos visto más adelante, es supremo y es prioridad financiera para el buen funcionamiento del sistema. Bien, también habla del ejercicio de los profesionales en salud y de los establecimientos que prestan servicios de salud. Fíjense que también la Constitución tiene el origen de todos los fundamentos legales que hay dentro del sistema de salud. Dice, las autoridades de salud, en coordinación con los organismos nacionales competentes, los organismos y nacionales competentes, que son gobernación, alcaldía y el Estado, dictará las normas técnicas y administrativas sobre la organización, instalación, autorización y funcionamiento, tipo de personal necesario mínimo, planta física y diseño de planes de edificación, ubicación, instalaciones, equipos, sistemas sanitarios y otras especiales conforme a la naturaleza y magnitud de los establecimientos que presten servicios de salud, sean estos públicos o privados, incluyendo los consultorios privados. Fíjense que aquí dice que el Estado tiene la rectoría y la autoridad en sí para poder determinar
dónde se van a construir los diferentes hospitales del país, cuáles van a ser los sustentos técnicos para hacer las construcciones, cuáles van a ser todos esos justificativos que se van a elaborar para poder abrir un servicio, para poder abrir una clínica, para poder abrir una unidad transfusional, un banco de sangre, un programa de salud renal, un servicio de hemodiálisis, diálisis y demás. Todo eso tiene que ser rectorado por el Estado mediante las autoridades departamentales, ya sea la alcaldía y la gobernación con el SEDE y las alcaldías con la Secretaría de Salud, que van a llegar a los niveles de atención que corresponden. Ya, entonces, fijémonos que aquí también tenemos una responsabilidad y obviamente en la Seguridad Social, el ASUS, que va también a habilitar y certificar todos los servicios como corresponde según la caracterización. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es lo que dice la Constitución Política del Estado. Nos fijamos que dentro de la Constitución ya nos están dando las bases legales para que se fundamenten las demás leyes, normas, reglamentos que vamos a tener dentro del sistema de salud. Ahora, espérenme un segundo. Vamos a ir a lo que es el Código de Salud, que es el otro documento que ya le sigue abajito a la Constitución Política del Estado. Bien, tenemos un Código de Salud que probablemente muchos digan, pero no está actualizado. Nos falta en ese código. Hay cosas que ya son obsoletas, pero es el documento que tenemos. Es el documento que tenemos y ni ese documento lo cumplimos, que lo decimos que es obsoleto. ¿Ya? Dentro del artículo 1 dice que las disposiciones generales, en el capítulo 1, artículo 1, la finalidad del Código de Salud es la regulación jurídica, conservatoria y de mejoramiento y de restauración de la salud de la población, mediante el control del comportamiento humano y de ciertas actividades a los efectos de obtener resultados favorables al cuidado integral de salud de los habitantes del Estado. Cuidado integral. Ahí cuando somos médicos asistenciales nos vamos directamente al paciente, pero cuando somos por eso es que una estructura de salud, un sistema de salud tiene que tener a los médicos asistenciales, tiene que tener a los médicos salubristas y a diferentes especialidades que van a dar una ayuda de manera integral para poder hacer un estudio que nos beneficie y nos llegue a la causa de por qué está enferma la población. ¿Ok? Y ahí también entra el tema administrativo, el tema gerencial, el tema de manejo de presupuesto, que tiene que tener el apoyo de la parte del personal de salud para poder tener claro toda esa integralidad del análisis para poder llegar a las causas y necesidades que tiene la población en el sistema de salud, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad. El médico asistencial siempre, el médico especialista, por decirle, el médico internista va a necesitar muchas veces de un cardiólogo, va a necesitar de un endocrinólogo, va a necesitar de un neumólogo, va a necesitar de un geriatra si es una persona de la tercera edad o el adulto mayor. Entonces, de manera integral se lo va a llevar a ese paciente y se va a llegar a sus diferentes necesidades y poder restablecerlo y volverlo a integrar a la sociedad de manera sana. El salubrista hace lo mismo. El salubrista, una mala política de salud va a llevar a que miles de personas se mueran. El médico asistencial, si no atiende de manera integral a su paciente, va a llevar también a que tengamos malos resultados. Pero las diferentes políticas que manejan los salubristas, las autoridades nacionales, los ministerios, van a llevar a que una población se enferme más y veamos tasas de mortalidad elevadas.
que no se han podido solucionar por una mala decisión, por una mala política, por un mal plan institucional, por un mal plan estratégico institucional, por un mal plan de desarrollo. Entonces, eso nos va a llevar a que una población entera no tenga la solución para sus necesidades. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Qué más dice el Código de Salud? Habla también de la educación para la salud. Dice que dentro de los programas ya están en todos los países de la región, menos en Bolivia. Se ha trabajado en Bolivia, hay los profesionales, pero todavía no sé si se lo habrán implementado en el Ministerio de Educación para los colegios, por decirlo. La educación para la salud debe estar orientada a crear un adecuado estado de conciencia en la población sobre el valor de la salud, promoviendo su prevención y mejoramiento y obtener participación activa en la solución de problemas de la salud individual y colectiva. ¿Qué significa eso? Que aquí, dentro del Código de Salud, nos está diciendo que tiene que haber educación en salud en el Estado, que tienen que haber mallas curriculares dentro del sistema de educación que hable de la parte de educación en salud. ¿Para qué? Para que la población sea consciente de que tiene que tener diferentes obligaciones para que su sistema corporal, para que su bienestar como habitante no llegue a una enfermedad. Entonces, ahí estamos trabajando en la parte preventiva. Desde los colegios se debería trabajar la parte preventiva. Por eso se dice educación en salud. Dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación debería haber la parte de educación en salud. ¿Ok? Concientizando, mostrando, también educando a la población de que la población tiene un sistema de salud que está dividido en 3 niveles de complejidad. Eso también lo tiene que salir. El bachiller debería salir diciendo: conozco mi sistema de salud y sé que hay 3 niveles de atención y que tengo que ir primero al primer nivel de atención. O sea, esa conciencia es la que tiene que salir de la educación en salud. Ok, perfecto. Sigamos. Higiene y seguridad industrial, medicina de trabajo y contaminación del medio ambiente laboral. Las autoridades de salud, en el artículo 63, a través de los organismos del Estado, es la encargada de planificar, centralizar, regular, coordinar, controlar y evaluar, así como lo asesor todavía, actividad que se refiere a la higiene y seguridad industrial, medicina del trabajo y contaminación del medio ambiente. Fíjense que aquí ya estamos hablando de algo integral, lo que le estaba comentando, que la salud no es solamente del paciente. El artículo 64, toda persona natural o jurídica responsable de una actividad de trabajo, tiene el deber de remitir al organismo competente la denuncia obligatoria de enfermedades ocupacionales, accidentes de trabajo con lesión o muerte e intoxicaciones crónicas o agudas, colectivas o individuales como consecuencia del trabajo dentro de su jurisdicción. Aquí ya estamos hablando de todo lo que es la seguridad social a corto plazo. Pero fíjense que ya estamos hablando de un contexto ya determinante en factores de riesgo. Ya estamos viendo el medio ambiente. ¿Y lo dice el Código de Salud? No lo está expresando el Código de Salud. ¿Ya? De la prevención y el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, tenemos 2 programas a nivel nacional de enfermedades transmisibles y no transmisibles. ¿No? Están estructurados dentro del Ministerio de Salud estos 2 programas. Por eso es que muchas veces queremos inventarnos algún tipo de programa si ya los programas están establecidos y lo único que tenemos que hacer es cumplirlo, adaptarlo a nuestra realidad, pero ya hay un programa, ya nos está orientando qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es que es importante recabar toda la información para ver cuáles son los programas que vamos a implementar dentro de un espacio o de un territorio, pero previo estudio, para que sepamos cuáles son esos factores de riesgo y esas determinantes que nos van a ayudar a implementar estos programas. No es que lo voy a tener los 14 programas funcionando dentro de nuestro territorio. Sí es obligatorio mediante el Estado decir estos programas son implementados en todo el sistema de salud de manera obligatoria, pero van a haber ciertos que les tenemos que dar énfasis y mayor
atención, porque esa población va a necesitar de esos programas. No es lo mismo los diferentes programas que van a haber en la parte occidental, en la parte oriental, en los llanos, no es lo mismo, porque el comportamiento de la población, las determinantes y los factores de riesgo van a ser diferentes. ¿Ya? O sea, no es lo mismo también que decir, yo voy a copiar el modelo de gestión del Perú porque es parecida a la cultura a la nuestra. No. Los diferentes modelos de gestión que hay en la región, hablando de todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, de la región, vamos a determinar y decir, son documentos de orientación, pero nosotros tenemos que sacar el estudio, el análisis técnico y científico, para poder decir, evidentemente, sí, ese modelo es muy parecido y probablemente nos sirva, pero aquí están las directrices porque hay un estudio previo que nos está explicando cuál es esa situación en la que se encuentra esa población y generar las políticas de salud en ese territorio. Pero va a tener una realidad, no podemos copiar. No se puede, no está bien. Muchas veces decimos, no le cobramos la pólvora ya está descubierta. Lo mismo en la medicina. La medicina, la mayor parte ya tiene estudios científicos, ya tiene evidencia, pero también nosotros tenemos que aprender a generar nuestra evidencia, a generar esa evidencia para poder tener cuáles van a ser las verdaderas políticas. Porque es fácil sentarse y copiar. Pero y si copio eso y mi realidad es otra, mis políticas van a estar erradas y voy a enfermar más a la población. ¿Ok? Sigamos. Miren que en el Código de Salud también habla de la inmunización, el famoso PAI. Determinará las nomenclaturas de las enfermedades de inmunización obligatoria y facultativa. Aquí es importante, tenemos de manera obligatoria la inmunización de ciertas, para prevenir ciertas enfermedades, para prevenir ciertas complicaciones de enfermedades. Entonces, tenemos un programa y el Código de Salud nos obliga a cumplirlo, el tema de la inmunización. Porque cuando también la Constitución, nos acordamos, hace rato lo vimos en el documento, nos habla de la prevención y de educación. Y en la prevención, ¿qué tenemos? La inmunización. En detectar de manera temprana las enfermedades para que no lleguen a sus complicaciones. Entonces, la Constitución habla de la prevención. Y cuando nos habla de la prevención, automáticamente estamos hablando de inmunización. Porque eso es prevenir. Bien, sigamos. En el artículo 107, la venta y suministro de aparatos, materiales y equipos de salud solo podrán hacerse por las personas naturales, jurídicas y autorizadas por la autoridad de salud, que tiene una dirección específica para ver el tema del funcionamiento de los equipos a nivel ministerial, igual los medicamentos, igual los laboratorios. Entonces, todo tiene algo que lo va a regularizar. Todo tiene una parte que lo va a certificar y que tiene una normativa, pero la desconocemos. No, es que no hay eso en Bolivia. Hay. Todo está normatizado. Todo. De que hay algunos detalles que hay que actualizarlo, sí, pero tiene norma. Tiene. Todo el sistema de salud tiene toda la normativa que ustedes no se imaginan. Toda, en todos los aspectos, en todas las especialidades, en todos los escenarios, en todos los servicios. Hay normas. De los estupefacientes y sustancias peligrosas, igual fíjense que las autoridades de salud en todo el territorio del país es la única facultad para conceder autorización sanitaria para realizar cualquier actividad relacionada con estupefacientes y su utilización. Será exclusivamente para fines terapéuticos o científicos. Igual hasta esas sustancias controladas las tiene que regularizar. Los laboratorios igual están y tienen que ser supervisados por las diferentes autoridades que fiscalizan la habilitación, la certificación y la autorización del funcionamiento. Y lo tiene el Código de Salud y lo tiene también y lo habla muy bien la Constitución Política del Estado.
de los bancos de sangre también, que son supervisados y fiscalizados por el CEDE o las autoridades de el ASUS, la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de la Seguridad Social a corto plazo. Entonces, tenemos ente que lo regularizan, lo autorizan y lo certifican y lo habilitan y lo acreditan. Entonces, no hay donde perderse, ¿no es? Al igual que los trasplantes. Fíjense que también el Código de Salud habla del ejercicio del profesional en salud. Para el ejercicio de la medicina, la odontología, la farmacia bioquímica, la educación sanitaria, la enfermería, nutrición veterinaria y otros dentro del campo de la salud pública, con formación académica universitaria, requieren del título de provisión nacional, es que su control debe estar inscrito ante la autoridad de salud y en los colegios profesionales correspondientes cuando esto existan previo a los requisitos administrativos establecidos. ¿Qué tal? La Constitución y el Código de Salud lo dicen. Ejercicio de los profesionales en salud. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Es un solo artículo. De los técnicos medios e intermedios de los auxiliares para la salud, también tenemos en el artículo 130 para el ejercicio de las funciones de técnicos y medios intermedios y auxiliares en salud en todo el territorio nacional, sea en la forma institucional o privada, deben ser acreditados sus registros como tales ante la autoridad de salud, que son el ministerio. Ahí está, clarito. Del Servicio Social de Salud Rural Obligatorio también habla de la provincia, más como lo conocemos nosotros como provincia. Entonces ahí también lo especifica, que es de cumplimiento obligatorio y que hay que establecerlo y regirlo por las autoridades en salud. Bien, igual hablamos de los establecimientos de salud dentro del código. Las autoridades, perdón. La Autoridad de Salud, en coordinación con el organismo nacional competente, dictará las normas técnicas y administrativas sobre la organización, instalación, autorización, funcionamiento de tipo de personal necesario mínimo, planta física, diseño de planes de edificación, ubicación, instalaciones y equipos y sistemas sanitarios y otras especialidades conformes a la naturaleza y magnitud de los establecimientos que pretenden dar servicios de salud, sean estos públicos o privados, incluyendo los consultorios privados. Fíjense que para que se autorice el funcionamiento de un establecimiento de salud de cualquier complejidad, tienen que ser autorizados por las autoridades de salud. Fíjense acá también el artículo 137 que dice: la construcción de los establecimientos hospitalarios, de las instituciones públicas descentralizadas, de las empresas públicas mixtas u otras de carácter público, solo procederá con la autorización de la autoridad de salud cuando el proyecto esté encuadrado a las necesidades del Plan Nacional de Salud. Fíjense que hay un plan del Estado o plan de desarrollo que va a irse al plan sectorial y que después se va a ir al plan institucional, que va a estar, tiene que estar correlacionado con los otros planes para que podamos tener la apertura de los presupuestos y que cumplimos con un plan nacional. Es lo mismo que cuando nos vamos a un escenario de un sector. Tenemos un plan institucional de un espacio o un territorio donde tiene que responder al plan macro, para que así no tengamos ninguna objeción para la aprobación del presupuesto o para la aprobación de los planes estratégicos institucionales que vamos a tener en los diferentes escenarios. Entonces, tiene que estar ligado a ese plan, no salirnos de eso. ¿Ok? Perfecto, más adelante lo voy a explicar. El artículo 145 habla de las estadísticas que no le damos importancia. Las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, así como los profesionales en ejercicio y toda persona natural o jurídica que realicen acciones de salud, están obligadas a informar los datos sobre estadísticas sanitarias y administrativas que le señale a la autoridad de salud conforme a las disposiciones que sean dictadas. Fíjense que las estadísticas son obligatorias. Y muchas veces estamos con el colega y el colega dice: no tengo tiempo para estar mandando mi información. Fíjense, es obligatoria. Y está dentro del Código de Salud. Que este Código de Salud viene con una base fundamental que es la Constitución. ¿Por qué son importantes las estadísticas? Porque nos van a dar un levantamiento, nos van a dar información para tomar las acciones que sean necesarias. ¿Ok? Perfecto.
Sanciones administrativas: la violación de los procesos de este código, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de él constituyen una infracción, la que serán sancionadas administrativamente por las autoridades de salud sin perjuicio de las sanciones previstas por el Código Penal. ¿Qué tal? ¿No? Qué interesante. Y lo dice el Código de Salud. Bien, vamos yendo con las diferentes normativas. Vamos a ir apresurándonos un poco porque tenemos que hablar de planificación y los justificativos técnicos, que son importantes que los tengamos igual. El código, los instrumentos, y aquí hay algo que lo conocemos bastante, más que todo en el personal médico, que también es importante que lo conozca el personal administrativo, sobre la ley 3131, que es el ejercicio profesional médico, que lo vamos a ir viendo porque es tan importante, que es importantísimo que lo conozca el personal administrativo, que lo lea. Creo que son 10 o 12 hojas, la ley 3131, que le tire una mirada el personal administrativo, por favor, a estos documentos, para que entienda cómo es un sistema de salud, y después cuando estemos en discusión en una mesa técnica trabajando con ese personal administrativo que lo único que piensan es plata, y ya le voy a descontar los salarios, que voy a despedir personal, que voy a recortar horas extras, o sea, no entiende, perdón, no estoy en contra de nadie, espero no lastimar a nadie, pero el personal administrativo necesita el apoyo del personal de salud y estar in situ, donde está sucediendo la necesidad. Es lo mismo que el salubrista. El salubrista que está en su escritorio y piensa que desde su escritorio va a hacer todas las estrategias de salud, está equivocado. Está equivocado. El salubrista tiene que ir a primera línea con los diferentes instrumentos que se tienen para poder investigar qué es lo que está sucediendo en ese escenario, hablar con los jefes de servicio, sentarse con los jefes de servicio, ir con su gestor de calidad, ir con su planificador, reunirse en una mesa técnica con ese servicio e identificar las necesidades in situ, que hay todos los instrumentos para hacerlo. Yo con la experiencia me fui dando cuenta de que sí tenemos que estar en primera línea, que desde un escritorio vamos a equivocarnos. Vamos a cometer errores porque no sabemos cuál es la realidad. Por eso hay los diferentes estudios de campo, que el salubrista tiene que ir a donde están los factores de riesgo, a donde están las determinantes de salud, para verificarla y poder hacer un informe técnico. Y los diferentes cuestionarios que se van a utilizar van a ser con los jefes de servicio, con los directores de salud, con el secretario de la gobernación, con el secretario de salud de la alcaldía, con el director general, esos directores que también tienen que bajar a toda su gerencia, viajar a todas las provincias y verificar qué es lo que está sucediendo en cada escenario. Por eso son importantes los CAI. Por eso son importantes los CAI. Yo ahora me cuestiono, porque probablemente yo en algún momento, cuando asumí algún cargo, no me di cuenta de que estos escenarios los tenemos que tener en cuenta. Ya cuando fui haciendo diferentes consultorías, tanto con el VIC y con la OPS, me fui dando cuenta que el estudio de campo es importante. No porque seamos autoridad, no vamos a ir a la primera línea a poder tener ese choque de cuál es la verdadera necesidad. Entonces, vamos viendo que el trabajo no es desde un escritorio, ni para los jefes de servicio, ni para los directores que están ejerciendo cargo, ni ese administrativo que está pensando que le llegue la información a su escritorio. No. Por eso el estudio es integral. El Ministerio de Salud es responsable de la supervisión y control del ejercicio profesional médico en coordinación con el Colegio Médico de Bolivia. Eso dice la ley 3131. Miren, este artículo es el que quiero que nos lo grabemos todos los colegas, porque no lo cumplimos.
todos los colegas, y es de cumplimiento obligatorio porque la ley 3131 lo dice, y se acuerdan en la Constitución que habla también de promoción y prevención y que son obligatorias en el sistema de salud. Pues aquí está. Es obligatorio para el ejercicio profesional médico estas funciones: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Promoción y prevención tenemos que hacer desde nuestra consulta, por más que seamos súper, hiper especialistas. Tenemos que hacer la promoción y prevención. Tenemos que educar al paciente. No, es que no hay tiempo, son 40 fichas las que tengo. No me da tiempo de hablar al paciente. Tengo que atenderlo, medio que mirarlo, a ver, abra la boca y mirarlo de lejos. No. Creo que todos hemos tenido la experiencia de poder atender a un paciente y la voluntad y los tiempos pueden darse para poder ejercer todo esto que nos está pidiendo que lo hagamos y que están dentro de nuestras funciones. Otra función importante aquí en el tema es la formación, es la parte académica. Todos deberíamos dar docencia, todos deberíamos enseñar nuestra experiencia, todos deberíamos preparar a las nuevas generaciones, no ser celoso, porque lamentablemente en medicina creo que es una de las profesiones que más celos se tienen entre colegas. Ya, pero hay que trabajar también en el tema académico, porque el tema académico nos va a llevar a la medicina basada en la evidencia. ¿Qué significa eso? Tener los datos necesarios para hacer políticas de salud. No políticas electorales, políticas de salud. Que también las electorales deberían tener una base científica, ¿no? Para hacer un documento que nos ayude a poder mejorar el sistema. Bien, esa diapositiva para mí es importante para todo el personal de salud. Entonces, dentro de su reglamento, también la ley 3131 especifica cuáles son los principios de alcance y cumplimiento de la autorización legal para el funcionamiento de los establecimientos de salud. Aquí nos vamos a los establecimientos de salud de todos los sectores del sistema de salud. Es una atribución del Ministerio del Área de Salud bajo responsabilidad de la máxima autoridad departamental de la salud en jurisdicción. La dirección del CEDE y el director departamental de la SUS, que es en la seguridad social a corto plazo, y el CEDE, que es para el sector público y privado. Listo, se acabó. Y el Ministerio de Salud, mediante sus diferentes direcciones, van a ayudar a que estas direcciones departamentales sigan ejerciendo su rectoría sobre los establecimientos de salud y todo el sistema nacional. Fíjense acá en el artículo 3 de la ley 3131, dice: inexcusabilidad en la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Inexcusabilidad. No puedo decir no. No se puede. No. Yo pues soy ¿qué dicen a veces cuando escucho a los especialistas? No me va a bajar de categoría, pues, si yo soy un neurocirujano especialista en procedimientos mínimamente invasivos endovasculares cerebrales. ¿Cómo voy a hacer, pues, yo promoción y prevención? No, pues, me está bajando de categoría, dice. No, todos. Aquí no dice, ¿no ve? O dice especialista, no especialista, subespecialista, no. Todos debemos hacer promoción y prevención. Todos. Todo el personal de salud. Todo. Y también los administrativos. Los administrativos también tienen que pensar y tienen que conceptualizarse que la promoción y prevención es importante. Porque uno lo hace en presupuesto y dice, estoy haciendo folletos, voy a hacer trípticos porque hay una enfermedad. Y lo primero que hace el administrativo, no, quitémosle eso porque eso son puros papeles. No gastemos en eso. Estamos gastando en papeles, burreras eso. ¿Por qué? Pues no entiende qué es la promoción y prevención. ¿Qué es la educación en salud? ¿No? Obviamente que hay a veces que hacemos, destinamos presupuestos tal vez a documentos que probablemente no están en relación a la realidad. Pero sí es importante esto. Y ahí dice que es inexcusable. Todos tenemos que hacer promoción y prevención.
todos. Normas y protocolos y gestión de calidad. Qué importante esto. El Ministerio del Área de Salud elaborará las normas y los protocolos de atención de alcance nacional y cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional con la participación activa de los representantes de las sociedades científicas correspondientes. Las normas tienen vigencia de 3 años y tienen vigencia de 3 años y deben ser actualizadas. Y el Ministerio las actualiza. Pero no por eso nosotros no vamos a actualizar en nuestro establecimiento de salud. Peor si tenemos docencia, peor si tenemos una jefatura de enseñanza e investigación dentro de nuestro establecimiento de salud. Eso nos obliga a actualizar las normas, protocolos asistenciales, porque ya tenemos estudiantes que se están formando y que tienen obligatoriamente que defender diferentes trabajos de medicina basada en la evidencia que nos pueden ayudar a actualizar los protocolos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No, es que vamos a esperar nomás al ministerio que lo actualice. No. El ministerio tiene los protocolos, no están actualizados, tal vez sean obsoletos, pero eso no significa, no, entonces démoslo así nomás. No vamos. No. Para eso es la docencia. Para eso hay departamentos de enseñanza e investigación en los establecimientos de segundo y tercer nivel. Para actualizarnos en lo que está avanzando la medicina en el mundo. Tenemos que concientizar a las futuras generaciones a que hagan medicina basada en evidencia, porque eso va a ayudar a los ejecutivos, a las autoridades, a poder tomar decisiones y políticas que vayan a ayudar a la población. Esos estudios van a ayudar. Los gerentes de red, los directores de hospitales y los responsables de establecimientos de salud de primer nivel son responsables de supervisar la aplicación de las normas y protocolos nacionales vigentes en el departamento y denunciar el incumplimiento ante las autoridades departamentales de salud. Por eso es que hay un departamento de gestión de calidad en segundo, tercer y primer nivel que es de manera obligatoria. Pero el primer nivel que yo tengo solamente somos 2. ¿Quién va a ser el gerente de calidad? Porque hay esa pregunta a veces en las charlas que damos. ¿Tiene su gerencia de red? El gerente de red, si vemos que los establecimientos de salud, en cada establecimiento de salud de primer nivel son 2 o 3 personas, pues la gerencia de red es la responsable de implementar la gestión de calidad en todo el sistema. ¿Ok? Es que yo no puedo formar comité porque somos 2. Es mi auxiliar y el médico general que estamos en ese centro de salud. Pero bueno, la gerencia de red tiene la obligación de tener un gestor de calidad para que supervise el cumplimiento de las normas en los 3 niveles de atención, si tenemos 3 niveles de atención. ¿Ok? Y aquí está algo importante, el gestor de calidad, lo que le estaba mencionando, también lo nombra la ley 3131. Está también en el Código de Salud y está en la Constitución, porque dice calidad de atención, dice la Constitución. La gestión de calidad de los servicios de salud es inexcusable para los médicos en los establecimientos de todos los sectores del Sistema Nacional de Salud, en los establecimientos de tercer y segundo nivel. La gestión de calidad de los servicios de salud es implementada por el Departamento de Enseñanza e Investigación, que en adelante se denomina Departamento de Gestión de Calidad de Enseñanza e Investigación. Esto no ha sido actualizado, pero se dice la normativa que debe tener un Departamento de Gestión de Calidad de Enseñanza e Investigación. ¿Por qué lo fusionaron? Porque la gestión de calidad depende también de la medicina basada en la evidencia para actualizar los protocolos y las normativas que se tienen en actual vigencia. Debería ser así, pero lo hemos separado porque el tema de enseñanza e investigación es muy amplio, ampuloso, complejo y tiene muchas aristas y variables que hay que manejarse de manera separada. Y la gestión de calidad en conjunto con la asesoría técnica que debe tener el Ejecutivo va a actuar para que estas normativas se vayan actualizando y el gestor de calidad vaya enseñando a todo que hay normas que hay que cumplir, que hay protocolos que hay que cumplir, que hay reglamentos que hay que cumplir. Eso hace gestión de calidad. ¿Ok?
Este departamento tiene bajo su responsabilidad los comités contemplados en el Reglamento General de Hospitales vigente, además de los comités de gestión de calidad y auditoría médica, de enseñanza e investigación implementados mediante este decreto supremo, que eso lo vamos a ver, si no me equivoco, en la tercera clase, o creo que mañana vemos el tema de la gestión de calidad, que va a ser una parte. Por eso, la gerencia y administración en salud no solamente es plata, tiene todas estas variables. Gerenciar significa conocer toda la normativa. Eso es gerencia. Y administración es saber cómo voy a generar los recursos en base a las normas. ¿Qué tengo que cumplir para hacer una compra de un suero? Eso está también. Está determinado y tiene una normativa. ¿Ok? Bien, el artículo 5, gestión de calidad. La gestión de la calidad de los servicios de salud en los establecimientos de nivel 1 es implementada por las gerencias de red, que lo estábamos viendo, es lo que le estaba comentando, lo del gerente de red, y eso es lo que tenemos en relación a la ley 3131. Bien, entonces vamos viendo que la normativa tiene un objetivo y ya nos está armando la estructura para que nosotros podamos empezar a construir en base a esa norma. ¿Ok? Bien, ya vamos a llegar a lo más importante. Me voy a apurar porque me voy a pasar a esto. Esas son las normas es la columna vertebral de las normativas del sistema de salud en Bolivia. Lo hemos visto desde la Constitución, el Código de Salud, la Ley 3131, y vamos a ver el Reglamento General de Hospitales, que todavía no ha sido actualizado todavía. No recuerdo si lo tengo acá. El Reglamento General de Hospitales, Código, Constitución, Instrumento. Creo que no. Pero dentro de la... Vamos a irnos a esto. Sí, aquí. El Código de la Seguridad Social lo voy a dejar a un espacio para mañana, que lo he hecho en 5 diapositivas, porque ya estamos con el tiempo casi, que es bastante. Fíjense que solamente hemos hablado de legislación, pero ahorita vamos a hablar un poco de la parte de planificación para que vayamos entendiendo cómo se va a generar la parte organizacional, que es lo que nos interesa, y vamos a ver mañana todo lo que es recursos humanos, todo lo que es modelo de gestión hospitalario y lo que es el sistema, vamos a hacerlo por orden, el sistema de red de salud, el modelo de gestión hospitalario, la parte organizacional dentro de los establecimientos de salud y lo que conlleva a lo que es la caracterización, habilitación y acreditación de los hospitales. Todo esto está dentro de la gerencia. Una vez se tiene todo eso estructurado, ya viene el plan estratégico institucional, el POA y el presupuesto, ¿no? El plan estratégico institucional es lo que va a generar cómo es que se va a armar nuestro sistema de red y modelo de gestión en base a unos estudios que les voy a explicar ahora, ¿ok? Vamos viéndolo para que nos vayamos conociendo y vayamos entendiendo. Bien. Normas, reglamentos, manuales y guías relacionados con la organización y el acto médico. Hablamos del PRONE, Programa Nacional de Calidad en Salud. ¿Lo conocían? Hay un Programa Nacional de Calidad en Salud que nos va a dar normas, reglamentos, manuales y guías. Vamos viendo. Esa es la base de la organización y funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en Salud. Fíjense que lo tenemos en el documento, se lo estoy mostrando para que lo conozcan, porque muchos del personal de salud no lo conoce. El personal administrativo y el personal asistencial deben tener estos documentos a mano para en algún momento tirarle una leída para que vayan entendiendo de qué es lo que se está hablando en las diferentes mesas técnicas, ejecutivas y lo que se está queriendo hacer con el sistema. ¿Y por qué pues están preguntando? ¿Por qué tienen que tener pues, un gestor de calidad? ¿Por qué tienen que tener? Los administrativos preguntan y dicen, no, ya no pongamos gestor de calidad, pongamos un auxiliar contable, ¿no? Pero hay una norma a la que tenemos que cumplir y es de manera obligatoria.
Manual de auditoría médica y norma técnica, lo tenemos igual. Norma técnica para el manejo del expediente clínico. Fíjense que tenemos hasta una norma para manejar cómo la vamos a manejar la historia clínica. Nos enseñan a manejar la historia clínica. Fíjense cómo tiene que estar estructurado un consentimiento informado. Nos lo explican hoja por hoja. ¿Cuál es el contenido que debe tener ese consentimiento informado? Aquí la conducta médico-sanitaria igual nos enseña cómo es que tenemos que interactuar con el paciente, qué responsabilidades tenemos en cuanto a la información que le tenemos que dar, tanto desde el punto de vista administrativo, tanto desde el punto de vista asistencial, tanto desde el punto de vista ejecutivo. Aquí nos explica bien qué es lo que tenemos que hacer en ese sistema, que no es solamente atender al paciente y cobrarle, para hablar así para que se entienda, sino que hay un contexto y obligaciones que tenemos que cumplir. Están los manuales de evaluación y acreditación, que lo voy a explicar ahora, de segundo y tercer nivel, de primero, segundo y tercer nivel, la caracterización, igual la evaluación. Sobre la acreditación, tenemos la ley y decretos relacionados con la función pública y la administración de bienes y servicios, que es el decreto 181 y la 1178. Lo fijamos aquí, todo lo que es compra y todo lo que es obligaciones del funcionario público. Ahí la tenemos, la 1178, que es la ley de administración y control gubernamental, que ahí tenemos muchos deberes que cumplir. Y la 181, que es todo relacionado a la normativa para las compras de las diferentes necesidades que hay para una población. Ahí está, el sistema de administración de bienes y servicios es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios. Clarísimo, regula la contratación de bienes y servicios. Esta norma la tenemos que tener en cuenta. Y la ley 1178, que la presente ley regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Planificación e inversión pública. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz, eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas y la prestación de servicios de un proyecto. Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la racionalidad de los informes y estados financieros, como las audiencias públicas, que son obligatorias. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos en cuanto al manejo de los recursos de una institución. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y corroborar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Ahí está clarísimo qué es lo que tenemos que cumplir cuando tenemos y ejercemos algún cargo público, ejecutivo o el que sea. Es el resumen, esta diapositiva, de lo que es la 1178. Y aquí les voy a hablar un poquito para ya después entrar en contexto, porque tenemos que entrar en la organización, que creo que esa clase la vamos a dar mañana. La caracterización, habilitación, RUE, acreditación de establecimientos de salud. Que esto lo tenemos muchas veces muy confundido porque todo el tiempo hablamos de la acreditación. Vamos a acreditar nuestro hospital, lo vamos a acreditar nuestro hospital. Y fíjense que cuando empezamos a hablar de caracterización y habilitación, pensamos que es lo mismo que la acreditación y son diferentes conceptos. Y lo voy a hacer en una diapositiva en lo que viene, porque esto lo tienen que entender los administrativos. ¿Qué es la caracterización? ¿Qué es la habilitación? ¿Qué es el registro único de salud? ¿Y qué es la acreditación? Porque cuando estamos dentro del POA, leemos y decimos, estamos destinando recursos para la habilitación y no entienden absolutamente nada los administrativos de qué se trata esto. Perdón que esté expresando estas cosas, pero la caracterización, la habilitación, el registro único y la acreditación tienen que destinarse recursos para esto y es de manera obligatoria en las normativas.
tenemos que entender que cuando estamos destinando recursos para mejorar el techo, el piso, qué sé yo, diferentes cosas, es porque hay una norma que te está exigiendo de que eso tiene que ser de alguna manera específica, construida, y que tiene que tener un espacio específico, y que tiene que tener la protección de la radiación específica. ¿Por qué la tenemos que poner paredes baritinadas, que no sé qué? No, hagamos una pared nomás normal, dejémoslo ahí. No, hay requisitos para la construcción de un establecimiento de salud. Y eso también lo tenemos que entender. No estoy diciendo que el personal administrativo es ignorante al tema de la salud, porque para entrar a un sistema de salud hay ciertos requisitos que cumplir en relación al perfil administrativo. Tiene que tener experiencia, tiene que tener algún curso, tiene que tener alguna cosa alguna formación con relación al sistema de salud, para cuando esté dentro de su ejercicio entienda de lo que se está hablando en un idioma donde es muy difícil de entender diferentes variables que tiene la atención integral en salud, el proceso salud-enfermedad, los impactos, la mortalidad, morbilidad y por qué tenemos que generar recursos para disminuir esos indicadores. Entonces, esa capacidad tiene que tener el administrativo de entender conceptos, no de entender en sí lo que es una enfermedad, pero sí el concepto de qué es lo que se necesita de manera integral para que ese sistema funcione y los diferentes establecimientos de salud, según su complejidad, qué es lo que prestan a la población para que nosotros podamos destinar recursos. Y sea un trabajo en equipo y no cometamos errores de recortar recursos cuando no entendemos que la necesidad es otra y no la que ellos piensan en no gastar. Lamentablemente, en salud se gasta demasiados recursos porque son vidas con las que jugamos. Son vidas a las cuales nosotros que tenemos que darle todos los recursos necesarios de manera oportuna y responsable para que esa población no se enferme. ¿Ok? Perfecto. Entonces veamos estos conceptos. Las etapas de un establecimiento de salud para la acreditación es la caracterización, la habilitación, el registro único de salud, la evaluación y la acreditación. Entonces, fíjense que la acreditación está de último. Nosotros siempre decimos, quiero acreditar a mi establecimiento de salud o quiero que acreditemos, pero previa acreditación tiene que haber un estudio, que lo voy a mostrar más adelante, para caracterizar, para habilitar, para registrarlo y para recién acreditar. Entonces, tiene un proceso y procedimiento para llegar a la acreditación y certificarlo. ¿Qué significa esto? Veámoslo más adelante para que lo vayamos entendiendo. La caracterización, para contextualizar, es la que regula la complejidad. Yo en la caracterización lo considero, a ver, vamos a explicarlo así. Ya, a ver, vamos. La caracterización es el que regula la complejidad. ¿Qué significa esto? Si va a ser un primero, un segundo o un tercer nivel. La habilitación es la que nos va a certificar que todo eso que se hizo en la caracterización está certificado para su habilitación. ¿Ok? Entonces, fíjense, evalúa el conjunto de requisitos de infraestructura, recursos humanos y equipamiento. Ya yo lo caractericé porque sé que va a ser un segundo nivel, un primer nivel o un tercer nivel. Ya está caracterizado. Se construyó todo ese hospital según la complejidad o la necesidad que hay en ese territorio. Lo voy a habilitar porque tengo que certificar que tengo un médico que tiene título de provisión nacional, que tengo un servicio de laboratorio que está habilitado por el CEDE, que tengo un servicio o un programa de salud renal y trasplante que está habilitado por el ASUS o por el CEDE.
Eso es la habilitación del establecimiento de salud. Nos está dando la certificación de que todo ese personal ha cumplido con los requisitos, de que todos esos servicios tienen la autorización de funcionamiento. Esa es la habilitación. El registro único de salud, ya cuando tenemos la caracterización y la habilitación establecida y cumpliendo todos los requisitos, lo metemos a un registro único de establecimiento de salud del ministerio, donde tenemos que subir a la plataforma lo que es la caracterización y lo que es la habilitación para que tengamos ese registro. Y la acreditación ya es la que nos va a establecer los procesos y procedimientos, los manuales de procesos y procedimientos para que funcione ese hospital o ese establecimiento de salud de manera óptima. Ya la acreditación es la excelencia. Es ya que nosotros elaboramos los documentos para los procesos y procedimientos que se van a tener en cada servicio y cumplirlo todos los días. ¿Qué significa esto? Entra el paciente, por ejemplo, admisión, entra el paciente. En la admisión es registrado, se genera la historia clínica. Esa historia clínica tiene una boleta. La boleta, o sea, todos esos pasitos es lo que es la acreditación. Que nosotros lo tengamos bien establecido, qué es lo que se hace, cuáles son los procedimientos que se hacen dentro de ese servicio, cuál es el proceso y qué es el producto que nos va a dar al final. Esa es la excelencia. Porque vienen y evalúan y dicen, bueno, dentro de su manual de proceso y procedimiento dice que el paciente es admitido, que se genera un documento que es el consentimiento informado, que se genera otro documento que le dice a la familia que cuál es el responsable, A ver, vamos a ver. Solito se va el evaluador y mira, a ver ese procedimiento, está haciendo el checklist, lo ve al paciente, sí, se generó el consentimiento informado, este registro también está hecho, sí, evidentemente su manual de proceso y procedimiento ha cumplido en vivo e in situ lo que dice su documento. Ese paciente pasó por todos los pasos y el producto final es su cama. Y ya se cumplió con todo ese proceso y procedimiento dentro de ese servicio. Eso es la excelencia, esa es la acreditación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de acreditación, ya es que tenemos una estrella, que se dice que dentro de esa institución se está trabajando bajo norma. ¿Ok? Perfecto. A ver, entonces, la caracterización es el certificado de nacimiento. La habilitación es el carnet de identidad. Y la acreditación es el pasaporte. Para poder entenderse un poquito. Así y el registro único de salud es cuando se lo registra en los diferentes sistemas de identificación que se tienen en el país. Así lo vamos a ir más o menos contextualizando. Certificado de nacimiento, habilitación, carnet de identidad y la acreditación, tu pasaporte. Así más o menos hablando en algo entendible para que podamos tener el concepto grabado, ¿ya? Entonces, de esto es gerenciar en salud. Tener todos estos contextos, tener todos estos conceptos claros y saber de que tenemos que trabajar en todo el sistema de salud en esto. Pero todavía falta. Bien, ¿cuáles son esos instrumentos para que se pueda generar y lleguemos a la caracterización, habilitación y todo lo que es el sistema de salud con los diferentes establecimientos? Para que puedan hacer todo eso, o sea, para que se pueda generar toda la necesidad en una población, tenemos que hacer un análisis de la situación en salud, un diagnóstico situacional, un análisis de la situación en salud. Ese análisis de la situación en salud va a tener, para que lo entendamos, ese análisis de la situación en salud va a tener dos instrumentos, el perfil epidemiológico y el diagnóstico situacional. El perfil epidemiológico nos va a dar la morbilidad, la mortalidad y los indicadores de salud. ¿Ya? Ese es el perfil epidemiológico, porque nos va a levantar lo que está pasando en esa población con relación a las diferentes enfermedades. El diagnóstico situacional es lo que nos va a decir, como su nombre lo indica, diagnóstico situacional. ¿Cómo está actualmente en un tiempo determinado funcionando ese sistema? ¿Cómo está funcionando ese sistema?
Ya, esos dos instrumentos nos van a llevar a un análisis de la situación en salud. Ya en ese análisis de la situación en salud, tanto el perfil epidemiológico que nos va a dar las determinantes de salud y el diagnóstico situacional que nos va a dar los factores, nos van a llevar a un análisis de situación en salud. ¿Se está entendiendo? Entonces, estos estudios van a generar una necesidad de la población y van a decir, esta población necesita de un primer y segundo nivel, porque el estudio previo del diagnóstico, perfil y su análisis han llevado a que tengamos la verdadera necesidad y realidad que hay en esa población. Entonces, dentro de mi servicio, dentro del primer nivel, tengo que tener 4 programas: tuberculosis, VIH, enfermedades transmisibles y no transmisibles. Estos 4 programas los tenemos que tener sí o sí en el primer nivel. Y cáncer de mama y prevención de cáncer de mama. Estos 5 programas los tenemos que tener funcionando porque nuestro estudio nos ha generado esa información y nos ha enseñado y nos ha dado la información para tomar una acción y generar una política, porque ya tenemos el estudio previo. Entonces, nuestro plan estratégico institucional ya tiene todos estos estudios y ha generado una necesidad y un plan de 5 años. ¿Y cuáles son los objetivos de estos 5 años? Estos 4 indicadores. Y vamos a generar indicadores. ¿Ya? Queremos disminuir el cáncer de cuello uterino porque hemos visto que tenemos bastante cáncer de cuello uterino, vemos que tenemos bastantes pacientes con VIH, vemos que tenemos bastantes pacientes con tuberculosis, vemos que tenemos bastantes pacientes con enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial. Belleza, ya está hecho ese estudio. Tenemos que empezar a trabajar y generar recursos para eso. En el hospital de tercer nivel tengo que tener cardiología, tengo que tener endocrinología, tengo que tener cirugía general, tengo que tener todos los especialistas que van a necesitar para esas enfermedades de diabetes, hipertensión arterial que nos van a dar complicaciones y esas complicaciones se van a atender en el tercer nivel, porque todo se tiene que resolver en el primero, porque el primero es promoción y prevención para evitar. Entonces, si hemos visto en nuestro diagnóstico, en nuestro perfil epidemiológico, que hay ciertas enfermedades, hay cierta mortalidad, hay cierto comportamiento de esa población enferma, nos está diciendo que hay en estas enfermedades que actuar, pero el diagnóstico situacional nos está diciendo que hay determinantes y factores de riesgo en los cuales tenemos que actuar, porque el agua, porque la contaminación, porque el pozo petrolero, porque hay mucho, porque hay mucho calor, porque en el lugar donde se están trabajando es, hay mucho dengue, hay mucho mayaro. Entonces ya se está formando esa información, se está generando esa información para que nosotros podamos tener un plan estratégico. Ese comportamiento que tiene que haber de la realidad de la población. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a generar las famosas carteras de servicios por complejidad. Cartera de servicio del primer nivel, cartera de servicio del segundo nivel y cartera de servicio del tercer nivel. Una vez se tiene toda esa cartera de servicio identificada, ya nos vamos al proyecto médico-arquitectónico, porque ahí ya vamos a ir a determinar qué características va a tener el quirófano, la unidad transfusional, el banco de sangre, y ahí lo hacemos en conjunto con el médico. El arquitecto, los ingenieros civiles se sientan con los diferentes servicios o con las diferentes especialidades que va a tener en base a la cartera de servicios y se van generando los espacios y la capacidad instalada para poder construir ese establecimiento de salud. Después va a haber un informe técnico, después va a haber un informe administrativo, porque el informe administrativo va a decir cuál va a ser el costo que se va a tener para poder generar esa construcción de una necesidad de la población. Vamos a tener un informe legal porque vamos a tener en qué nos vamos a basar legalmente, en qué eso nos vamos a sustentar, cómo vamos a generar la solicitud del presupuesto en base a lo legal, cuál va a ser el conducto regular legalmente que vamos a seguir para poder aprobarnos ese presupuesto y el proceso de aprobación que va a ser a nivel ministerial, a nivel
departamental, a nivel ministerial y a nivel del Estado con sus diferentes ministerios como es planificación, economía, y el BIFE, que son los que van a generar la aprobación de los diferentes presupuestos para los establecimientos de salud o la necesidad que se tenga en una gerencia de red o en un sistema de salud por complejidad. Entonces, fíjense que todo se genera con información. Nada es, hoy quiero construir un materno infantil. ¿Y por qué lo va a construir? Porque necesita generarse una necesidad. Hoy voy a construir un hospital de 4º nivel en un lugar donde son 30,000 habitantes. ¿Por qué va a construir un hospital de 4º nivel ahí? ¿Cuál fue el justificativo? Voy a hacer compras de terreno para construir un hospital cardiovascular con trasplante de páncreas. ¿Por qué estás pidiendo eso? Si tu estudio previo ha dicho que la incidencia, la prevalencia de cáncer de páncreas 1 en 1,000,000. ¿Y por qué vas a construir eso de cáncer de páncreas? Si no hay un justificativo técnico para poder generar ese servicio que después te va a ocasionar un gasto innecesario y va a ser insostenible en el tiempo. Entonces, esas decisiones erradas es porque no hubo un estudio previo. ¿Ok? Los instrumentos para la planificación en salud, gestión de infraestructura y equipamiento, se tiene que hacer el análisis situacional, donde también, es que de este análisis situacional se va a generar todo. ¿Qué equipos voy a necesitar? ¿Qué tipo de infraestructura voy a tener? Todo eso se va a generar en los estudios que les estoy diciendo. Diagnóstico situacional, perfil epidemiológico y análisis de la situación en salud. Bien. Falta una más y terminamos y empezamos con las preguntas. No, eso era todo. Perfecto. Eso era todo, querida licenciada, licenciados que están en sala, colegas, gracias por su atención y podemos entrar a los minutos de preguntas. Es muchísimo este tema. Esto es la introducción de qué es la gerencia y administración hospitalaria, porque lo importante que teníamos que tener en cuenta es que hay una normativa, que hay una forma de planificar y que necesitamos tener estudios previos antes de tomar una decisión de hacer un plan estratégico, antes de hacer un plan sectorial, antes de hacer un plan de desarrollo, antes de hacer un plan nacional. Tiene que haber lo que nosotros llamamos en medicina la famosa medicina basada en la evidencia, que está hecho por los estudios y la recopilación de datos. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, dice aquí, doctor, buenas noches. Tengo una consulta. En relación a la caracterización que hacemos, si el establecimiento de salud tiene perfil y diagnóstico situacional y características propias de un puesto de salud, pero el programa SAPSI Mi Salud hace su presencia con un médico, ¿cómo lo caracterizo? A ver, lo que pasa es que queremos empezar de abajo hacia arriba. Tenemos una gerencia de red. Esa gerencia de red está conformada por un equipo técnico. Tiene un epidemiólogo, supuestamente tiene un planificador y tal vez un gestor de calidad, que no hay mucho. Esa gerencia de red es la que tiene que hacer el estudio de las necesidades que van a haber en esa red. Si vamos a necesitar un primero, un segundo y un tercer nivel. Pero tiene que generarse de ese estudio que haga la gerencia de red de toda esa provincia. Para que los municipios tengan, cada municipio tenga, según la caracterización de los hospitales de primer nivel, si va a tener un puesto de salud, si va a tener un centro integral, si va a tener un centro integral sin internación o con internación, así como lo dice la caracterización. Entonces, del estudio que se haga previo, vamos a ver qué niveles de atención vamos a necesitar en esa gerencia de red y generar toda la necesidad que tiene la población en base a las enfermedades, factores de riesgo y determinantes en salud. No sé si respondí a la pregunta.
¿En qué consiste el plan de gestión anual? El plan de gestión anual es como el plan estratégico institucional, el plan de desarrollo. Y otra vez lo vuelvo a repetir. Para poder tener cualquier tipo de plan, necesitamos del estudio previo. Necesitamos generar la información, tener un estudio consolidado, un estudio concreto para poder generar un plan. Buenas noches, doctor. Mi consulta es lo siguiente. ¿Cuántos servicios habilitados se requieren para iniciar la acreditación? Depende de la complejidad que tenga en su sistema de salud. Ahí usted va a determinar cuáles son los servicios que van a habilitar primero para después acreditar el establecimiento de salud, si es un primero, segundo o un tercer nivel, pero tiene que haber un estudio previo para poder determinar si necesitamos los 3 niveles o solamente necesitamos 2, porque ya hay un tercer nivel que está en ciudad. Entonces, esa provincia necesita los primeros niveles que ya están y qué caracterización van a tener esos 3 niveles, los primeros niveles, porque hay 4 tipos de caracterización o 5, si no me equivoco, no recuerdo bien. Y de ahí ya viene si vamos a necesitar un segundo o no, porque ya la ciudad tiene 2 o 3 terceros niveles, por decirlo. ¿Ya? Sobre el Plan Municipal de Salud, ¿qué se debe realizar en cumplimiento a la ley 031? ¿Y qué tiene la particularidad del diagnóstico participativo? ¿Podría ampliar, por favor? Claro, lo que pasa es que en el Plan Municipal de Salud igual están estos estudios previos. Estos estudios previos van a dar ese Plan Municipal de Salud, porque ahí van a salir las conclusiones de los estudios del diagnóstico situacional, donde van a haber recomendaciones para poder generar recursos, y en esas conclusiones vamos a tener cuáles son las necesidades y las recomendaciones que nos van a dar, pero todo tiene que tener un estudio previo y después presupuestarlo. ¿Ok? Ya sea a mediano, a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Ya? ¿El Plan Municipal de Salud tiene algún formato? Sí, lo tienen los municipios, ese formato. Cada municipio maneja su formato. Eso lo tienen las alcaldías. Tienen un formato específico y se lo tienen que pasar a todos los establecimientos de salud para que en base a ese formato se genere ese documento. ¿Es posible trasladar la competencia de ítem y recursos económicos del nivel central a las gobernaciones? ¿Cómo se puede hacer? A ver, vamos a explicar un poco ese tema. El tema de los primeros y segundos niveles son las alcaldías. El tercer nivel son las gobernaciones y los cuartos niveles son del Estado. Con eso responde esa pregunta. ¿Ya? No, lo que me refiero, doctor, es el proceso ideal. Lo que se refiere usted, sin embargo, la mayoría de los establecimientos de salud nacieron por gestión política y actualmente están funcionando, y lo que corresponde es habilitar. Previo debe darse una característica. Claro, lo que pasa, a ver, es como que muchas veces tengo la experiencia en provincia, cuando hemos hecho algunos estudios, de que dice, este primer nivel lo quiero hacer segundo. Empezó con atenciones ambulatorias y con el tiempo le pusieron 5 camas y después fueron 10 y después fueron ampliando. No, es que ahí es algo que no está sustentado por un estudio. Y estamos queriendo convertir un primer nivel, eliminarlo el primer nivel y convertirlo en un tercero. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu sustento técnico para que ese primer nivel de repente lo querrás hacer un tercero? No. El estudio previo te va a identificar si necesitas una red de salud de los 3 niveles. Y ahí ya vas a ver, o sea, ya ahí es donde vas a identificar tu caracterización. Bueno, mi caracterización según el estudio que se hizo es que necesito un primero y un segundo, o 5 primeros, o 10 primeros y un segundo. ¿Ya? A ver, buenas noches. Un establecimiento de primer nivel, ¿en qué tiempo se acredita? ¿Hay algún tiempo específico? Es que para la acreditación
depende de la voluntad de las autoridades. Lo puedes acreditar en un año si querés, o en meses, siempre y cuando hayan los recursos disponibles de manera inmediata para poder subsanar todas las observaciones que se hicieron en la evaluación de infraestructura, capacidad instalada y recursos humanos. Y eso es voluntad de las autoridades hacerlo de manera inmediata, o va a tener un proceso de que se va a hacer primero esto, en la segunda fase esto y en tercera fase esto, y va a demorar por lo menos 1 año, 2 años, porque nuestro techo presupuestario de cada año no va a poder abarcar todas las observaciones, pero lo vamos a poder acreditar en 3 años en base a los techos presupuestarios que nos dan. Entonces podemos programarlo en un determinado tiempo. ¿Ok? Pero nunca digamos no se puede porque mi techo no alcanza. Claro, no alcanza para 1 año todas las observaciones que se tienen, pero cada año podemos programar y subsanar esas observaciones y llegar a esa acreditación en 3 años con 3 diferentes presupuestos. Y van a ver que les va a alcanzar. No lo vamos a querer hacer pues en 1 año, si sabemos que nuestro techo es pobre, pero sí lo podemos desprender en 3, 4, 5, qué sé yo. Pero podemos llegar a la acreditación y cada año ir avanzando con ese techo presupuestario que tenemos. Una consulta: para implementar un nuevo servicio de telemedicina en un hospital de tercer nivel, ¿cómo se debería realizar la gestión? Claro, para hacer hay un programa de telemedicina en el Ministerio de Salud. Igual se solicita al Ministerio de Salud según la necesidad, porque, ojo, un tercer nivel tiene que responder a una red. Y si nosotros tenemos una red que los primeros niveles son muy lejos, geográficamente son muy lejos, entonces sí podemos implementar telemedicina para poder ayudar a esos establecimientos de salud que se encuentran lejanos y que probablemente no tengan una accesibilidad óptima para poder llegar al tercer nivel, pero sí ir interactuando mediante la telemedicina, porque no solamente es querer implementar, sino que tengan internet, que tengan fibra óptica, que llegue a ese municipio la señal, o sea, es un mundo, ¿no? En ese tercer nivel no es que con esa telemedicina yo voy a conectarme con el CDC de Atlanta de Estados Unidos y no. La telemedicina es para ayudar a que todo el sistema de salud tenga una accesibilidad mediante la tecnología. ¿Ok?